Bien, vamos a iniciar este pequeño ciclo de Excel con el tema análisis de datos. Realmente Excel es una poderosa herramienta para contribuir a que aprendamos a interpretar la información. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que sepamos estructurar los datos de entrada, que sepamos llenar los requerimientos iniciales, armar bien la información para que se produzcan diferentes proyecciones de los datos. ¿Qué modelos utiliza el Excel para generar esas proyecciones? Está el modelo buscar objetivo, modelo solver, administrador de escenarios, tabla de datos con una variable y tabla de datos con dos variables. En estos dos videos que vamos a ver en este capítulo, vamos a trabajar todos excepto el solver porque este requiere un tratamiento aparte, muy interesante también para generar proyecciones de información. Vamos a empezar con el buscar objetivo, no sin antes decir que las herramientas de análisis en el 2010 se entienden como análisis y sí, así están dentro de la ficha datos. Dice que son un conjunto de modelos que permiten hacer proyecciones de los datos a partir de datos de entrada, a partir de información de entrada. En la versión 2013 está presentada con análisis de hipótesis, que ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son los usos de esta herramienta? ¿En qué aplicaciones se pueden ver? Para proyectar costos, para análisis financieros, cosas que tengan que ver con logística, procesos de producción, análisis de mercados, tendencias contables y administrativas. Bastante útil. Pero bueno, un modelo de análisis, ¿cómo está organizado? Está estructurado en tres elementos. Primero, los datos de entrada, que es la información con la que yo debo contar para hacer proyecciones. Esta información es la que la proporciona el usuario. El siguiente elemento son las variables. ¿Qué son? Pues son datos cambiantes que me van generando resultados. Estos datos cambiantes yo los puedo alimentar o puedo hacer procesos para que sean automáticos. Y los resultados, pues básicamente es lo que arroja el modelo dependiendo de cómo haya estructurado la información de entrada y cómo haya organizado las variables. Este sería como la forma como se estructura el modelo, cada uno de ellos. Entonces el buscar objetivo es un modelo que permite mostrar resultados con múltiples datos de entrada y un solo dato variable. Cuando vayamos a construir esto, debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando vamos a usar este modelo, primero, los datos de entrada, ¿dónde los tengo? Que son los valores que suministra el usuario. El siguiente, celda cambiante, que es la variable que yo voy a encontrar dentro de mi proyección. Y la celda objetivo, pues es la fórmula que construyo para que me pueda hacer proyecciones, que me permita hacer sensibilizaciones. Vamos a trabajar primero este buscar objetivo en un archivo ya puntual de nuestro trabajo. Entonces vamos a, aquí lo llamamos taller análisis de datos 1. Bien, entonces aquí tenemos varias hojitas de trabajo. Cliquemos en esta que dice retención. Tenemos aquí una tablita de retenciones muy básica. Yo quiero determinar aquí, teniendo en cuenta estas retenciones, aquí hay una del 10, otra del 6, otra del 3%, quiero calcular cuál sería el valor de mis honorarios, es decir, celda cambiante dentro del modelo, si el neto a pagar que se establece corresponde a estos valores sucesivos. 500.000, aquí está planteado en el modelo, 500.000, 750.000 y 850.000. Dice acá, ¿cuál es el valor que se recibe de honorarios teniendo en cuenta el IVA y la retefuente? Desarrolla la solución con el modelo buscar objetivo. Me piden es, si este neto a pagar, aquí yo pongo 500.000, aquí 750.000 y aquí 850, ¿cuáles serían los honorarios que se obtendrían? Teniendo en cuenta estos datos de entrada. Muy bien, vamos a lanzar entonces las fórmulas. Lo ponemos en cero. Lo primero que uno hace antes de lanzar un modelo de análisis es preparar la información, preparar las tablitas con fórmulas, dejar todo, yo lo llamo prealistamiento, dejar todo organizado. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos el IVA? El IVA es igual a los honorarios por, bueno, en este caso ya
si lo tomamos con tiempo de ahora, sería el 19% para Colombia. Muy bien. El subtotal, ¿cómo sería? Igual a la suma de los honorarios, doy clic aquí en honorarios y le sumo el valor del IVA. Doy Enter. La retención en la fuente se calcula sobre los honorarios. En este caso me indica que es del 10%. Entonces le doy aquí igual honorarios por el 10%. Perfecto. Ahora, ¿cómo calculo el neto a pagar? Le doy igual, cojo el subtotal y le resto la retención en la fuente. Enter. Y ya tengo aquí una plantilla, ya tengo unas celdas listas. Ya tengo los datos de entrada. Lo que voy a hacer es copiar esto para hacer el trabajo con las otras retenciones, pero teniendo en cuenta que aquí, pues aquí ya, okay, ya nos copió, ya nos quedó con las celdas como son. Perfecto. Ahora, lo que nos corresponde es lanzar el modelo. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, para lanzar el modelo, le vamos a dar clic en Datos. Voy aquí, es lo que yo les decía en la explicación anterior. Análisis de hipótesis para la versión 2013. Para la versión 2010 es Análisis Easy. Entonces, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Me pregunta, ¿cuál es la celda objetivo que yo voy a modificar? En este caso, la celda objetivo es neto a pagar. Doy clic. ¿Con qué valor lo voy a cambiar? Con 500.000. ¿Y qué celda es la que yo quiero encontrar? ¿Cuál es mi dato a hallar? En este caso, los honorarios. Le doy a aceptar. Y fíjense cómo el Excel me hace la proyección, teniendo en cuenta los datos de entrada. Vamos a repetir el ejercicio, pero con 750.000. Datos, voy aquí a Datos, Análisis de hipótesis, buscar objetivo, la celda que yo voy a, celda objetivo para mi modelo es C6, ¿con qué valor? 750.000. ¿Y cuál es la celda que yo voy a encontrar? En este caso, la de los honorarios. Perfecto. Terminemos acá con el otro caso. Datos, validación, permitir, discúlpeme, permitir no es por validación, sino por análisis de hipótesis, buscar objetivo. Aquí, la celda que necesito es de 6 con el valor de 850.000. ¿Cuál es la celda que voy a encontrar? La retención. Le voy a aceptar. Perfecto. Y ya tengo unos datos proyectados con una celda objetivo en este caso y un valor cambiante. Vamos acá a capitalización. Leamos este ejercicio. Dice, ¿en cuánto tiempo se dobla un capital trabajando con capitalización compuesta al 5% anual? Desarrolla la solución con el modelo buscar objetivo. Aquí nos dan la fórmula de capitalización, que es capitalización por el 100% más el interés elevado al número de periodos. Vamos a colocar aquí inclusive un asistente aquí que nos indica los datos. Vamos a colocar $5.000. Los periodos no los conozco. El interés que nos dan es el 5, entonces coloco 5, que es anual. Capital resultado, pues hago la fórmula. Sería igual a este dinero, lo multiplico por el 100%, le sumo los intereses que están aquí en la celda B3, ok, y ahora lo voy a elevar. Esto lo voy a elevar, permítanme aquí cambio el teclado, que sea español Latinoamérica para que me coja elevado, correcto, el circunflejo. En el caso de los portátiles es ALGR y el símbolo de circunflejo o con Alt 94 en un desktop. Y aquí le digo elevado a la celda P2 que son los periodos, que en este caso no tengo ninguno. Le doy Enter, aquí me da 5.000 porque estoy en el periodo 0. Pero si yo hago la proyección, entonces me voy a Datos, Análisis de hipótesis, Buscar objetivo, celda objetivo, ¿cuál sería? El capital resultado. Dice que con el doble, ¿cómo cuánto tiempo lo voy a doblar? Entonces voy a colocar aquí 10.000 y la celda que voy a encontrar serían los periodos. Aceptar.
Entonces me muestra acá que en 14,21 años, 14 años y algunos meses, yo puedo doblar este capital teniendo en cuenta este interés del 5% anual. Fíjense la proyección que me hace acá. Vamos aquí a interés. Es el mismo caso, pero nos vamos a hallar en este caso el interés. Entonces capital vamos a colocar aquí 5.000. Los periodos, entonces aquí, ¿a qué tipo de interés se ha de trabajar en una capitalización compuesta para doblar un capital en 10 años? Entonces conozco el dato, estos serían los datos de entrada. El interés no lo conozco y el capital resultado es el que yo voy a hallar. Entonces la fórmula, capital, en este caso los 5.000, por, abro paréntesis, su 100% y a esto le sumo el interés, que no lo conozco, es la variable hallar, cierro paréntesis, lo elevo con al 94 o al GR y el carácter circunflejo y los periodos los tengo en B2. Doy Enter. Aquí tengo el tiempo 0, no conozco el interés. Tiempo 0 no, 10 años, pero no conozco el interés. Entonces lo voy a hallar. Me voy a análisis de hipótesis, buscar objetivo, la celda B4, ¿con qué valor? Con el doble, que son 10.000. Y voy a cambiar la celda, en este caso, aquí lo que voy a encontrar es el interés. Le voy a aceptar y observen lo que me dice. Me dice que en 10 años puedo doblar el capital a un interés anual del 7%. Entonces esta es una manera de trabajar el modelo buscar objetivo. Muy útil para hacer proyecciones de datos. Nos vemos en el siguiente video de análisis de datos 2.